Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones de demanda, considerando que anteriormente habíamos iniciado con este tema. Bien, recordemos que los factores de la demanda son el precio del producto estudiado, el ingreso, los precios de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, la población existente o el mercado existente, los gustos y preferencias y, por supuesto, las expectativas. Estos elementos tenemos que analizarlos en una función de demanda compuesta. En este caso podemos ver una formación simple que nos genera, por supuesto, o nos representa el precio del bien con un término o un estimador que corresponde al precio del bien. Tenemos otro término con un estimador que corresponde al ingreso, otro estimador que corresponde al precio del bien sustituto, al bien complementario y a la población. De esta manera tenemos una función de demanda compuesta que nosotros podemos ver cuál es la interacción de todas las variables y la demanda que los individuos están presentando en el mercado. El día de hoy vamos a ver cómo se genera y, por supuesto, cómo podemos interpretar una función de demanda simple. Vamos a empezar con una más pequeña, solamente retomaremos como la variable del precio del bien que se está estudiando. En este caso tenemos que Q es igual a 12 menos 0.28 por el precio del bien. En este caso debemos recordar que Q es la variable dependiente y el precio es la variable independiente, es decir, la variable que va a modificar para que veamos cuál es el resultado o el efecto en la cantidad. Bien, tenemos un ejercicio sobre el uso de la función de demanda. Sí, tenemos que Jorge obtuvo una función de demanda de papas de la siguiente forma, la cual se indica como Q es igual a 12 menos 0.28 por precio. Si el precio promedio de la papa es de 32 pesos por kilogramo, ¿ok? La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de papa demanda Jorge? O demanda una persona. Bien, para ello nosotros tenemos que recordar que Q es igual a 12 menos 0.28. Si nosotros queremos encontrar la cantidad, solamente tenemos que sustituir el valor del precio. En este caso, el precio es de 32 pesos. De esta manera, vamos a generar la multiplicación de 0.28 por 32 y nos genera un valor de 8.96. 12 menos 8.96 nos va a dar entonces que la cantidad es de 3.04 kilogramos. Es decir, esta persona demanda 3 kilogramos de papa cuando precisamente el precio es de 32. Esto es lo que nosotros podríamos que interpretar. La respuesta entonces dice, a un precio de 32 pesos del producto de la papa, se estima que Jorge demandará 3 kilogramos de este producto. De esta manera entonces nosotros podemos identificar cuál es el efecto si nosotros cambiamos el precio sobre la cantidad. De esta manera entonces utilizamos lo que es esta función de demanda simple para poder estimar lo que son cantidades en bienes de cómo se puede demandar o las cantidades de bienes que el individuo puede estar comprando en el mercado. ¿Cómo se representa gráficamente? Tenemos el precio, tenemos la cantidad y tenemos la función de demanda que se representa como Q es igual a 12 menos 0.28 por el precio. Ahí tenemos entonces que a un precio de 32 le corresponde una cantidad de 3.04 o 3 kilogramos para ser más exactos. Muy bien, si el precio sube a 37.20, ¿cuánto cambia la cantidad demandada? Ceteris paribus. Es decir, al utilizar el supuesto ceteris paribus, estamos indicando que el ingreso de las personas, los precios de los bienes relacionados, la población, etcétera, no están modificándose, solamente está cambiando el precio de la papa. En este caso, cuando el precio era de 32, las personas demandaban 3 kilogramos. Ahora, si el precio sube a 37.20,
¿cuánto es la cantidad? He ahí la pregunta que vamos a resolver. Hacemos las mismas operaciones que el ejemplo anterior y vemos que Q es igual a 12 menos 0.28 por P cuando el precio vale 37.20. Sustituimos ese valor y por lo tanto tenemos que la cantidad es igual a 12 menos 10.416. Entonces, la diferencia entre esos dos valores, entre 12 menos 10.416, nos da un valor que la cantidad que está demandando este individuo es de 1.584 kilogramos. De esta manera, este valor nos permite entonces encontrar la respuesta. Dice, si cuando el precio era de 32 pesos y demandaban 3 kilogramos, ahora que el precio es de 37.20, demandan 1.584. Por lo tanto, la respuesta es que ante un aumento de 5 pesos con 20 centavos en el precio, la cantidad demandada disminuyó 1.456 kilogramos. Es decir, sacamos la diferencia entre el precio anterior y el precio que estamos analizando, 37.20 menos 32, y la diferencia son 5 pesos con 20 centavos. Ahora vemos la diferencia entre 3.04 kilogramos y 1.584, y entonces encontramos que el valor es 1.456 kilogramos. De esta manera, entonces, podemos decir que si cambia el precio en 5 pesos con 20 centavos, la cantidad disminuye en 1 kilogramo 456 gramos. Bien, los dos elementos los podemos representar gráficamente. El cambio en el precio es de 5 pesos con 20 centavos y el cambio en la cantidad demandada de 1.456. Es decir, la diferencia entre 3.04 y 1.584. Tenemos entonces esa representación simple, esos cambios precisamente entre cantidades y los cambios en los precios. Cuando se modifica el precio de un bien, tenemos que recordar que ese movimiento que ocurre solamente se da a lo largo de la curva de demanda. No se desplaza la curva de demanda ni a la izquierda ni a la derecha. Solamente se modifican las cantidades a lo largo precisamente de esta curva. Por lo tanto, podríamos nosotros indicar que es la forma correcta. Se puede ver ese cambio precisamente donde se puede ver la franja morada o la pequeña flecha. Ese es el movimiento que surge solamente en la curva de demanda cuando se modifica el precio del producto que estamos estudiando. Bien, tenemos otro ejercicio o es parte del ejercicio. Dice, si consideras la función Q es igual a 12 menos 0.28 por precio, ¿cuál es el precio al cual ya no se demanda el producto en el corto plazo? Ceteris paribus. Ahí tenemos, ok, en el ejercicio anterior nosotros encontramos la cantidad, ok. En este ejercicio nos dice que la cantidad es 0, es decir, ya no se está demandando el producto. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar lo que es el precio. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Si dice que la demanda, por lo tanto, es 0, es decir, Q es igual a 0, entonces implica que Q es igual a 12 menos 0.28P. Pero esto se escribe de la siguiente forma. Decíamos que Q es igual a 0 porque ya nos está demandando en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, esa forma de Q es igual a 12 menos 0.28 por P se escribe como 0 es igual a 12 menos 0.28P. ¿Qué es lo que pasa? Tendremos que encontrar el precio. Para eso despejamos la variable P. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que mandar esos elementos que tienen signo negativo para el otro lado con un signo contrario. En este caso, 0 más 0.28P es igual a 2. Tenemos 0.28P es igual a 12 y como queremos nosotros despejar P, entendemos entonces que ese 0.28 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Eso implica entonces que P es igual a 12 entre 0.28
y nos da una cantidad de 42.85. ¿Cuál es la respuesta? Dice entonces que Jorge o una persona que está en este mercado y que tiene una función de demanda con esas características, deja de demandar o deja de comprar las papas cuando este producto alcanza un precio de 42 pesos con 85 centavos. Entonces, se dice que en el corto plazo, la persona, si ve que las papas alcanzan este precio, los individuos dejan de comprarlo y prefieren entonces comprar un producto parecido o, en su caso, comprar algún otro bien, en este caso, cambiarlo completamente. Bien, hasta aquí entonces nosotros hemos visto cómo podemos identificar o encontrar el precio y cómo podemos encontrar la cantidad. Tenemos que ver también cuáles son los efectos que tiene cada uno de los factores sobre la cantidad demandada. Vamos entonces a intentar ver, nosotros desde un principio teníamos que Q es igual a 12 menos 0.28P más 0.34 por el ingreso, más 1.23 por los bienes sustitutos, menos 0.27 por los bienes complementarios, más 1.07 por la población. Vamos a cambiar estos elementos. Recordemos que para analizar el efecto de un factor en la demanda se aplica el supuesto ceteris paribus, es decir, si solamente voy a ver el cambio del precio, el ingreso, los bienes sustitutos, los bienes complementarios y la población se mantienen constantes. Si por el contrario quiero ver el cambio en el precio de un bien complementario, entonces el precio de la papa, los ingresos, los bienes sustitutos y la población se mantienen constantes. De esta manera entonces podemos nosotros desarrollar algún otro elemento y podemos ver cuál es el efecto que tiene esa variable en la demanda. Esto implica entonces que, como decíamos, no se mueven otros factores cuando estamos analizando uno específico. Tenemos un ejercicio, dice, si en el mercado existe la siguiente información, precio de la papa es igual a 24.50, precio de la calabacita es 13.40, precio de la cebolla 31.40, el ingreso de las personas en esta región se supone que son 12.500 en promedio y se considera que la población es cercana a 220.000 personas. Bien, si entonces tenemos estos datos, la pregunta es, ¿cuál es precisamente la demanda de mercado de papa? Es decir, ¿cuál es la demanda que hay en el mercado de este producto? La solución es muy simple hasta aquí. Se sustituyen los valores de cada variable. En este caso, tenemos el precio de la papa, que es 24.50, y lo sustituimos. Tenemos el precio o tenemos el valor del ingreso, que son 12.500. El precio de los bienes sustitutos, 13.40 en este caso la calabacita, 31.40 que es un bien complementario, la cebolla, y tenemos 220.000 personas que es precisamente la cantidad o la población. Bien, entonces tenemos en este caso la siguiente función o la siguiente forma. Haciendo las multiplicaciones adecuadamente, 0.28 por 24.50, pues nos va a dar un valor precisamente de 6.86. De 0.34 por 12.500 nos da un valor de 4.250. Si tenemos una multiplicación de 13.40 por 1.23, nos da 16.482. Una multiplicación de 0.27 por 31.4 nos da un total de 8.47. Y la multiplicación de 220.000 personas por 0.07 nos da un total de 15.400. Por lo tanto, la cantidad nos dice que es 19.663.1. ¿Qué nos indica ese valor? Nos indica que en el mercado, dados los valores que nos indicaban, se demandan 19.663 kilogramos de papa, o lo que podríamos decir, 19.6 toneladas
considerando los valores o los precios de la papa de 24.50, de la calabacita de 13.40, de la cebolla de 31.40, con una población de 220,000 personas y que en promedio ganan 12,500 pesos. Entonces, eso es lo que nos indica este valor. Perfecto. Vamos a ver una segunda parte de este ejercicio. Vamos a intentar precisamente ver que nosotros tenemos o que podríamos analizar o considerar los datos anteriores. Ahora indique usted qué pasa con la demanda si debido a una contratación masiva se estima que lleguen a la ciudad cerca de 1,500 personas. Ceteris paribus. Ojo, aquí estamos nosotros simple y sencillamente analizando el cambio en la población. No estamos modificando el cambio o no estamos modificando el precio de la papa. No estamos modificando el precio de la calabacita. Estamos viendo qué pasaría si en la ciudad se genera un aumento de 1,500 personas. Muy bien, dice, calcule la demanda y grafique los movimientos que sufre la curva de demanda. Perfecto. Para eso entonces vemos el siguiente ejercicio. Tenemos que con el ejercicio anterior sustituíamos todos los valores de 24.50 por 0.28, 12,500 por 0.34, 13.40 por 1.23, 31.40 por 0.27, 220,000 por 0.07 y nos daba un total de 19,663 kilogramos. Bien, ahora se modifica la población y todas las demás variables se mantienen constantes. Por lo tanto, 24.50 se mantiene, 12,500 se mantiene, 13.40 se mantiene, 31.40 se mantiene y solamente se modifica 0.07 por 221,500 personas. Al hacer las operaciones, nosotros podríamos ver entonces que si cambiamos lo que es el valor correspondiente a la población, es decir, en vez de poner 220,000, ahora ponemos 221,500, generamos entonces que la cantidad demandada en el mercado es de 19,768 kilogramos. Perfecto. Tenemos entonces que con una población de 220,000 personas, la cantidad demandada de papa son 19,663 kilos. Con 221,500 personas, se está esperando o se estima que hay una demanda de 19,768 kilogramos de papa. Bien, vemos entonces esos dos puntos en la gráfica de la demanda. En este caso, con un precio de 24.50 de la demanda o el precio de la papa, cuando una población era de 220,000 personas, se demandaban 19,663 kilogramos. ¿Qué pasa entonces si ahora la población aumenta a 1,500? Por lo tanto, ahora tenemos 221,500 personas, perdón. Eso implica entonces que la demanda aumenta. Entonces se desplaza a la derecha, pero como recordamos que el precio de la papa no se modificó, entonces ocurre que solamente se proyecta el precio a 24.50, y se encuentra precisamente el siguiente punto, o lo que es el desplazamiento de la curva de demanda. Por lo tanto, si aumentan 1,500 personas en el mercado, se estima que la demanda de papa aumente 106 kilogramos. Ahora, entonces, el mercado necesita 19,769 kilogramos de papa. Hay que hacer una nota aquí, y que es sumamente importante. Ante un cambio en la población, manteniendo constante el precio de la papa, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Por el contrario, si la población disminuyera, entonces la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, tenemos otra nota. ¿Cómo sé qué pasará con la curva de demanda ante un cambio en una variable? Ojo, cuando veíamos el precio de la papa,
se movía a lo largo de la curva de demanda, pero la curva de demanda no se movía del lugar, se mantenía constante. Entonces buscábamos puntos diferentes solamente en la curva. Cuando vemos que cambia la población, la curva de demanda se desplaza completamente a la derecha. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que va a pasar precisamente con la curva de demanda? ¿Se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda? Entonces, para ello, la respuesta dice se debe anticipar a cada una de las variables considerando simple y sencillamente el signo de cada término. ¿Ok? Entonces, tendríamos que ver qué pasa con el signo de cada uno de los elementos que tiene esta función y entonces podríamos determinar qué va a pasar con la demanda o con la curva de demanda. En este caso, si tenemos que el precio tiene un signo negativo, estamos esperando que si aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir. Si aumenta el ingreso, como tiene signo positivo el valor de 0.34, se estima entonces o se espera que la cantidad demandada, la curva de demanda se desplace a la derecha, va a aumentar por tener signo positivo. Si un bien sustituto aumenta de precio, entonces se espera que la cantidad demandada, la cantidad aumente porque tiene un valor de 1.23 y tiene un signo positivo. Si el bien complementario aumenta de precio, como tiene un signo negativo, se espera que la cantidad demandada y la curva de demanda disminuya y por lo tanto se mueva hacia la izquierda. Si vemos en el elemento de la población, debido a que tiene un signo positivo, se está esperando que si aumenta la población, la curva de demanda aumenta o se mueve a la derecha. De esta manera, entonces, nosotros nos anticipamos a qué es lo que va a pasar o podemos darnos una idea qué espero yo en función de la función de demanda. ¿Ok? Entonces dice, si aumenta el ingreso, ¿qué pasa con la demanda? Simple y sencillamente, si tenemos más dinero, simple y sencillamente se está esperando que la cantidad aumente y por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Por el contrario, si disminuyera el ingreso de las personas, por supuesto que va a disminuir lo que es el valor de la demanda. Bien, consideramos todos los elementos contrarios, es decir, todos los elementos que nosotros decíamos que aumentan, si aumenta el precio de un bien sustituto, o si aumenta el ingreso, o si aumenta la población, ahora, entonces, si disminuye el ingreso, si disminuye el precio de un bien sustituto, o si disminuye la población, por lo tanto, la curva de demanda también va a disminuir. Hasta aquí nosotros hemos visto los cambios en la curva de demanda, las modificaciones y la forma en que se han aplicado. Vamos a ver en otro video una aplicación precisamente de las curvas de demanda, pero considerando lo que es el mercado del petróleo.